Muy buen día, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos. Reciban un saludo, un, co- un cordialísimo saludo y un fuerte estrechón de manos desde acá de Canadá. Estábamos pendientes con ustedes con la segunda parte de esta prédica, haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Vamos a dar inicio a la parte 2 de este tema. Bien raro el tema, ¿no? Bien raro, suena raro, haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Entonces ahí está el canal, les presento el canal, La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Bienvenidos al canal La Biblia, mi manual de vida. Así que, por favor, compartir estos mensajes y suscribirse al canal. Ahí está mi nombre. Así que gracias, gracias por permitirme entrar a la intimidad de sus hogares. Así es que decíamos en la primera parte que a raíz de tantos problemas que después de la pandemia del COVID-19 se ha observado un enfriamiento en la iglesia evangélica de Jesucristo. Muchos, miles de hermanas y hermanos se han retirado de la iglesia, se han exiliado, han tirado la toalla y se han ido a la vida de antes, han vuelto al mundo. Se ha enfriado la gente. Y lo anunció el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. Lo dijimos en la primera parte. Y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dijo el Señor Jesucristo. El amor de muchos se enfriará. Hay enfriamiento, pero el pesar y el objetivo de esta prédica es que muchos han conocido el Evangelio, permanecieron muchos años en el Evangelio, congregándose en las iglesias, entusiasmados, cantando, reconfortados, guardando la fe, orando, estudiando la palabra de Dios, participando en las iglesias, asistiendo a los cultos, adorando al Señor Todopoderoso, adorándolo, venerándole, exaltando su nombre, pero muchos han regresado a las cosas del mundo. Muchos han regresado al mundo, a la vida pasada. Y por eso es el tema de esta prédica, haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Si es que vamos a dar inicio a la segunda parte, estábamos en deuda con ustedes. Cuando estábamos desarrollando la primera parte les anunciamos esta segunda y esto está muy emocionante. Los invito a que no se salgan del canal, que la vean. Esto está muy emocionante. Vamos a ver. Y empezamos. Allí subtitulé: mejor no haber conocido el Evangelio de la salvación. Es mejor no haberlo conocido, porque es peor después irse. Más grave el problema, lo dijimos en la primera parte. Peor la situación de esa persona que se va, que renuncia del Evangelio, que tira la toalla, peor le va. Peor que cuando estaba antes en el mundo. Porque es más grave el asunto, porque ha conocido los caminos del Señor, el Evangelio de la salvación. Y entonces hasta sirve de burla, pues, del diablo, a los demonios, de los vecinos, de los que lo criticaban. Ahora se burlan más de él. Es el hazme reír de los vecinos. Si es que es grave, ¿no? Por eso hice esta prédica. No había visto una prédica, no sé, con este tono así. Y viendo la contundencia del apóstol Pedro, como escribe en la segunda carta, sí, tuve la iniciativa de
buscar las citas adecuadas para esta prédica y gracias a Dios, aquí estamos. Ya hice la primera, ya está en YouTube la primera. Y entonces vamos a darle inicio a esta segunda parte. Dice, subtitulé allí, mejor no haber conocido el Evangelio de la salvación. Pero ¿por qué yo escribí eso? Ok, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice cada una de las citas aquí descritas? Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Grave, ¿no? Vean cómo dice el apóstol Pedro, hace 2000 años escribió esto. Inspirado por el Espíritu Santo, sabía que esto iba a suceder. El Señor Jesucristo, si Él es Dios, no hay duda, pues. Pero lo escribió en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que todo esto iba a suceder. Por eso Él dijo que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, dijo. Él lo dijo en el futuro, se enfriará, dijo. Ok, aquí estamos. Entonces el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Está claro? Rima. Tiene sentido con el subtema ahí que está en letras azules arriba. Mejor no haber conocido el Evangelio de la salvación. Porque los que se regresan es peor. El diablo los zarandea por un lado y para otro. Los agarra por un lado y para otro. Se burla, se sigue burlando. Y allá en Apocalipsis capítulo 20 dice, y el que los acusaba diariamente. Satanás nos acusa diariamente. Ahora imagínense cómo se burla. Mira, le dice a Dios, esos que gritaban, mira, renunciaron del Evangelio. Ya están conmigo, agradándome a mí. Entonces, por eso, esta prédica, no tengo ningún problema, soy misionero, si asisto a una iglesia, soy anciano, colaboro en una iglesia, con el pastor, un amigo, un hombre respetable, con sus 70 y pico de años, ya se jubiló, pero sigue trabajando, él es suizo, entonces yo sigo en esa iglesia, entonces no tengo salario, entonces lo hago por amor, de voluntad, y me sirve de ejercicio espiritual esto también, me llena. Cuando voy a acostarme en la noche, me siento gozoso y digo, un mensaje más. Y cuando veo que ya 10 lo han visto, yo me contento, son 10 personas que han visto este mensaje. Luego miro que lo han visto 20, es excelente, digo. ¿Verdad? No tengo la estrategia, no soy tan experto para predicar, no, pero Dios me ha dado sabiduría, me ha dado conocimiento, me ha dado habilidades, ¿verdad? Y no predico como esos pastores experimentados de años, con títulos, ¿ya? Misioneros y evangelistas, y otros que se llaman apóstoles, que se hacen llamar profetas, que predican. Hay en YouTube montones de mensajes y tienen sus iglesias. Yo solo soy anciano de una iglesia, colaboro, ya estoy jubilado, entonces lo hago de voluntad, cumpliendo con la orden del Señor Jesucristo que dijo allá en Mateo 28:19 y el 20, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una orden, id, dice. Ir, pero ahí está redactado ir en presente. Está diciendo, en otras palabras, vayan, evangelicen.
Compartan la palabra de Dios. No sean egoístas como aquel que enterró el talento. Uno que le dieron lo enterró. No hizo nada. Después le fue feo con el mayordomo que se lo entregó, con el patrón. Entonces aquí estoy poniendo mi granito de arena, ¿verdad? Y siempre le pido al Señor que me dé, cada día, que me dé fuerza para seguir adelante, para seguir luchando, para no resbalarme en una cáscara sucia por ahí, cosas sucias que se ven en la calle, que están en el mundo, porque estamos en este mundo, pues no nos podemos tapar los ojos, entonces no podemos conducirnos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Que se oiga claro, ¿no? Entonces, vemos como dice el apóstol Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Vean qué contundencia en la redacción de estos versículos del apóstol Pedro. Y seguimos. Aquí llegamos al meollo del asunto. Este es el versículo que voy a leer. Este es el versículo clave de esta prédica, de la parte 1 y de la parte 2. Y es por eso que titulé esta prédica haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Ahora vamos a saber por qué le puse ese nombre a la prédica. ¿Por qué la titulé así? Y es que este versículo se refiere a eso. En 2 de Pedro 2:22 dice el apóstol Pedro, vean cómo escribió: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es una comparación, pero él hizo este proverbio. El apóstol Pedro hizo esta redacción así. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cieno es lodo. Dice que la puerca, la chancha, la cochina, como le llama, tal vez ya va lavada, pero vuelve a revolcarse en el lodo, porque ese es el instinto de ella, revolcarse, andar enlodada. Y el perro tiene esa situación, que vuelve a su vómito. He visto cómo la perra vomita y a veces se come la misma vomitada. Y a veces alimenta a sus cachorritos con esa vomitada. Pero aquí la comparación, el mensaje es para los que se fueron. Ya vimos las prédicas anteriores, vimos el versículo anterior. Mejor no hubieran conocido el evangelio, dice, el camino de la justicia, el camino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y aquí aterrizó, aquí está. El apóstol aquí fue duro, fue claro, fue contundente, conciso, y hace la comparación de esos que se han ido del evangelio al mundo, a las cosas de atrás. Por eso él hizo esta redacción: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué horrible. Dura ley. Sec ley. Esta es la ley. Dura es la ley, pero es la ley. Así está la palabra de Dios. Así es tan contundente. Por eso el tema de esta prédica. Ok, dijimos, este es el centro. Este versículo es el centro, es el objetivo principal de esta prédica, preparada en 2 partes. ¿Seguimos? Vamos a ver. Y entonces, como se fueron del evangelio, pasaron muchos años, cantidad de años, 15, 20, 30, 10, otros menos, 8, 7, 6. Dice, haciendo lo que agrada al diablo.
Porque si se fueron del Evangelio y se fueron al mundo, se fueron a hacer las cosas que el diablo le agrada. Y vamos a ver qué dice Primera de Juan 3:8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero imagínense, si estábamos en el mundo, hemos repetido que estábamos muertos en pecado, que éramos esclavos del pecado, pero que cuando aceptamos al Señor Jesucristo somos libres de todo eso y tenemos la promesa de vida eterna. Pero vean qué dice Primera de Juan 3:8, lo voy a repetir. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el que tira la toalla del Evangelio, que abandone el Evangelio, que deja de reunirse con sus hermanos, de compartir, de ser solidario, de aprender, de aconsejar, de recibir consejos, de exhortar, compartir, se pierde todas las bendiciones de Dios. Ya no es bienaventurado, ya es desgraciado. Está haciendo las cosas del mundo, haciendo las cosas que agradan al diablo y haciendo las cosas que ofenden a la vista de Dios. Ok, continuamos. Vean cómo está esto. Y dice otro subtema que está en rojo ahí, ¿lo ven? Amigos del mundo y enemigos de Dios. Porque o una o la otra. Pero no se vale, no hay intermedio en estos asuntos, ¿no? O estás con Dios o estás con el diablo. Y el que se fue del Evangelio, el que se enfrió, se desanimó, se disgustó, un pequeñito problema por ahí. Porque hay problemas, sí hay problemas. Y la mayor parte de los problemas suceden por los pastores. ¿Qué problema? Y más cuando hay pastores de la prosperidad. El dinero ha causado problemas en las iglesias. Pero luego hay otros problemas, celos por ahí, contiendas y que no sé qué. Porque no me dan ese puesto, que no sé qué, y esto y que el otro. No, que pusieron a ese y que no sé qué. Entonces, el que se va del Evangelio, el que abandona el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, pues se va al mundo a hacer las cosas del mundo y se hace amigo del diablo y enemigo de Dios. Por eso yo identifiqué ese título ahí, lo titulé ese tema, amigos del mundo y enemigos de Dios. Ahí no hay más que buscarle, no hay vuelta a Dios. ¿Y qué dice el apóstol Santiago en 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ya se lo venía diciendo. O estás con Dios o estás con el diablo. Pero esta dedicatoria es para los que se enfriaron y dejaron el Evangelio. Dejaron de congregarse y haciendo otras cosas. ¿Para qué enumerarlas? Cosas que ofenden a Dios. Infinidad de cosas malas. Adulterio, fornicación, infidelidad, pornografía, esos celulares, esas tabletas, TikToks,
No es que esté en contra de las redes sociales, yo estoy utilizando YouTube y utilizo WhatsApp, tengo unos contactos ahí para mandarles mensajes, les mando mensajes. Y en Facebook sí tengo unos contactos, no llega a 200 también. Pero no, amigos dice ahí. Entonces, y comparto algunas prédicas, las he metido a Facebook. Entonces, vean, el que hace las cosas del diablo se convierte en enemigo de Dios. Solo voy a repetir Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Todo esto se encuentra estudiando la palabra de Dios. Y si ellos, cuando iban a las iglesias, cuando se congregaban, hubieran leído todo esto, hubieran encontrado todo esto, hubieran estudiado todo esto, tal vez se hubieran detenido. Pero no sé, lo demás yo no lo sé. Son los que han tirado la toalla. Y este mensaje es para ellos, pues. Entonces seguimos. Vamos a ver. Ahí subtitulé: firmes, sin fluctuar y exhortándonos unos a otros. Aquí en esta diapositiva hay 3 citas bíblicas de la carta a los Hebreos. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice que nos mantengamos firmes, sin fluctuar. Esos que dicen sí, que dicen no, que no sé qué, que no, de una sola pieza, de una sola posición. Como dijo el apóstol Santiago allá, acabo de leer un versículo del apóstol Santiago, pero en otra dice: cuando tengas que decir sí, vas a decir sí. Cuando tengas que decir no, vas a decir no. Pero no esa cosa así. No. Por eso dice, sin fluctuar. Después dice, la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza en Dios, la fe en Dios, puesta por la salvación, que es ofrecida y que nos la dio de gratis. No nos merecíamos ese galardón. Por gracia somos salvos y no por obras. Escribí mucho en una prédica que escribí allí: somos salvos por gracia y no por la fe. Ya entraron a YouTube esas prédicas. Pero vean, porque fiel es el que prometió. Dice Hebreos 10:23. ¿Quién prometió? Dios. Son las promesas de Dios y es fiel. Él no es hombre para que mienta. Es Dios. Y aquí está su palabra, y esta es palabra de profecía. Palabra de Dios. Es la palabra de Dios escrita en este libro, plasmada en este libro. Entonces dice, porque fiel es el que prometió. Son las promesas de Dios. Ahora Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, a la solidaridad, a la hospitalidad, a compartir, a no ser duros del codo, duros de dar, duros de reflexionar, duros de pensar, duros de solidarizarse, duros de ser hospitalarios. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego el último, el tercer versículo de esta diapositiva dice, Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
contundente este versículo, Hebreos 10:25. Dice que nos congreguemos, que no tiremos la toalla. Dice, como algunos tienen por costumbre, se retiraron pues. Por eso es esta prédica. Por eso es el título de la prédica, haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Pero vean qué contundente este versículo. Y lo voy a leer de un solo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El fin de estos tiempos. El fin de la humanidad. Y antes de todo eso, porque va a haber un juicio para los del mundo, para los que no agradaron a Dios, para los que no agradan a Dios, para los que ofenden a Dios, los que se burlan de Dios y se burlan de su pueblo, de los evangélicos, y que nos ofenden. Ese viejo debiera estar en prisión, dijo alguno ahí. Mencioné el grupo del arco iris. Por eso fue que dijo. Otro dijo que no metiera a la gente en miedo. Es palabra de Dios la que predico. Y es más, ahí quedan escritas, ahí están, ahí las están viendo. Ahí quedarán. Si yo me muero, ahí van a quedar esas citas bíblicas, mensajes. Y me contento. Si ya 20 las ven, me contento. Son 20 personas que vieron estos mensajes. Porque no soy viral en YouTube. Las cosas buenas no. Tonteras sí se hacen virales, ¿no? Estupideces se hacen virales. Pero esto así no. La palabra, la verdad es amarga y duele, ¿no? Dura. Dura es la palabra de Dios. Dura es la verdad. Solo lo repito, Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice que nos reunamos para exhortarnos, para aconsejarnos, para pedir sugerencia, consejo, del que tiene más experiencia, del que conoce más por ahí. O hacerle, a veces yo le hago preguntas al pastor, de qué opina de asuntos del mundo, de la política, de la religión, de los movimientos, en Europa, en Asia, en África, en América Latina, en América del Norte. Quizás los amigos, con confianza que se les pregunta. Y si alguien anda por ahí, incluso en las reuniones, no hombre, no es así, hagámoslo así. Eso es exhortándonos, ayudándonos en camaradería, como amigos, como hermanos. Y tanto más, dice, cuanto veis que aquel día se acerca. De repente viene el Señor a llevar a su pueblo. Y esos que abandonaron el Evangelio se van a quedar en la tribulación. Y van a sufrir el anticristo, las leyes que va a poner. La marca y la bestia, al que le pongan esa marca, pues va a comprar. Pero el que no se la quiera poner no va a comprar ni vender. Pero luego el que se ponga la marca de la bestia del anticristo, la va a ver muy fea también en el gran juicio del trono blanco, donde dice que el que no fue encontrado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde ya ha sido lanzado Satanás, el anticristo y el falso profeta. Entonces, vemos, el consejo que de este versículo es que no dejemos de congregarnos, que nos mantengamos firmes. El 10:23 dice que seamos firmes, que no fluctuemos, que seamos seguros de una sola palabra. Entonces, mis amigos, mis hermanos, con esto estamos terminando esta prédica. El título es Haciéndola del perro que vuelve a su vómito. Estamos terminando la parte 2. Nuevamente les presento el canal, la Biblia, mi manual de vida es su canal.
Así que les pido de favor que compartan estos mensajes, que se suscriban. Denle me gusta también a los mensajes. Ahí está mi nombre. Y acepto recomendaciones, sugerencias, consejos. Ahí he recibido últimamente unos mensajes, hasta de Chiapas recibí un mensaje. Chiapas, México. Qué excelente, qué interesante, ¿no? Lo están viendo, estos mensajes lo están viendo en varios países. Así que, mis saludos, reciban un fuerte estrechón de mano, que Dios les guarde, que Dios les siga bendiciendo allí donde están. Siempre son bienvenidos al canal, su canal, La Biblia, mi manual de vida. Así que Dios les bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima.